días, mi nombre es Dalí Álvarez, soy profesor del Pedagógico Barquisimeto, profesor en Historia, y les vengo a hablar sobre lo que es el patrimonio cultural, la historia del centro histórico de Barquisimeto y otras aretas que se puedan delastar de este interesante tema. Bien, antes de disertar en lo concreto lo que es el patrimonio, la identidad, la memoria, sobre algo tan importante, sobre lo que es lo nuestro, vamos a recomendar algunos textos que toda persona que está relacionada con el área de turismo, cultura, la crónica y sus conexos le debe leer, como tener una lectura de fuerza para poder disertar en algún determinado espacio académico o no académico, ¿no? Por ejemplo, El saqueo cultural de América del bibliotecólogo Fernando Báez es un libro muy interesante donde demuestra la expoliación cultural que se hizo durante el proceso de conquista y colonización en lo que hoy denominamos América. La destrucción cultural de Irak es otro libro del mismo autor, Fernando Báez, que te narra cómo en el proceso de invasión de los Estados Unidos a Irak en el año 2003, todo el constructo histórico cultural de este país, una gran potencia cultural, fue destruido totalmente. Por ejemplo, los libros de los 1000 días y una noche, los grandes museos, las grandes culturas de Babilonia, todo fue totalmente destruido. La destrucción de los libros, como hoy los regímenes nazis o entre otros regímenes destruyen lo que es el texto, el libro, documento, manuscrito. Estos libros te dan a notar cómo ciertos intereses se montan sobre otros específicamente para destruir la cultura, para destruir el legado que un determinado pueblo pueda legar desde el punto de vista generacional. Historia, identidad y poder del antropólogo Mario Zanoja e Iraida Vargas. Por otra parte, también debemos comprender, debemos tener en consideración lo que es lo nuestro, la literatura, nuestra historia. Tantos libros les podemos recomendar, mis queridos amigos, entre ellos, por ejemplo, Doña Bárbara, uno de los clásicos de la literatura venezolana, del maestro Rómulo Gallego. Igualmente, La cultura del petróleo, del antropólogo Rodolfo Quintero, donde te demuestra un estudio muy interesante sobre cómo el petróleo ha influenciado en nuestra cultura. Y también les puedo recomendar Tienda de Muñecos, que es un libro de cuentos de un autor tocuyano como Julio Garmendia, uno de los padres del realismo mágico. Entonces, un licenciado en turismo, un cronista, no debe limitarse única y exclusivamente a abordar un determinado tema de manera parcelada. Por ejemplo, hablar de una determinada infraestructura y hablarlo solamente ya no. Tenemos que ir más allá en relación al uso, a la costumbre, a la identidad y a otros elementos que de ese momento se vayan delastrando. Más o menos aquí se presenta una fotografía de cómo quedó destruida la cultura en Irak. Es lamentable cómo fue expoliado totalmente. Entonces, ahora, en relación a ese tema, nosotros debemos tener lo que es el sentido de pertenencia con lo nuestro. Por ejemplo, saber sobre el monumento del obelisco, sobre el monumento al sol naciente, sobre la flor de Venezuela, sobre la casa Eustoquio Gómez, sobre el palacio municipal, sobre el palacio de gobierno, entre otras infraestructuras que están en el marco del centro histórico de Barquisimeto. No tan solo saber su historia, sino su uso y costumbre para tener un sentido de pertenencia con lo que tenemos. Para ello, debemos manejar una serie de categorías que son de suma importancia, como cuáles, como lo que es memoria, identidad, el imaginario social y colectivo, la historia, cultura, educación, política cultural, porque no es lo mismo un acto cultural que una política cultural. Un acto cultural lo puede hacer cualquier ente público o privado en un determinado espacio y momento. Hacer un acto de determinada, como un tamunanguero, hacer un acto con una presentación musical o gastronómica. Perfecto, eso está muy bien, pero la política cultural es algo macro, algo con una visión de Estado en pro de la cultura. Claro que dentro de esa política cultural está inmersa actos culturales, pero no son dos cosas iguales. El deber ser es mantener una política cultural interinstitucional en pro de los intereses
del Estado, del país, de la nación al cual, desde esas instituciones, están representadas. Bien, en relación a lo que es la identidad y lo que es la memoria, yo les hago una pregunta: ¿qué nos identifica como venezolanos? ¿Qué nos identifica como larenses, como barquisimetanos? ¿Qué identifica al caroreño, al quiboreño? ¿Qué identifica, por ejemplo, al tocuyano? ¿Qué es lo que lo identifica? ¿Y qué elementos de la memoria tiene él para que tenga ese proceso de identificación? Cuando estamos aquí en Barquisimeto, una persona que nos visita, tenemos como referencia puntual el obelisco, monumento al obelisco, perfecto, que por cierto no es un obelisco, es una infraestructura alargada, construida en el marco del cuatricentenario de Barquisimeto, inaugurada por la Junta de Gobierno, que estaba Germán Suárez Flomerich y el general Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez. Es un mirador que está en pleno punto muy central para tener una visión global de toda la ciudad. Eso es interesante. Entonces, a partir de ese momento, ese monumento toma como ícono de la identidad de la barquisimetanidad. Pero no tan solo el obelisco, por citarles un ejemplo, tenemos el monumento al sol naciente, construido en 1983 por el maestro del cinetismo venezolano Carlos Cruz. Podemos también hablar sobre el Hospital Central Antonio María Pineda, que es una infraestructura hospitalaria, pero es una infraestructura moderna a nivel de salud y es parte del ícono del imaginario que nosotros tenemos. El Museo de Barquisimeto, conocido como la Casa Grande, que funcionó en un hospital, luego esa infraestructura fue abandonada y se inaugura en el año 1982 el Museo de Barquisimeto. Pero también no tan solo nos podemos dedicar a la memoria y a la identidad en Lara, en Barquisimeto, a las infraestructuras, sino que también podemos ir a nuestra gastronomía, podemos ir a nuestros equipos. Por ejemplo, tenemos el Cardenales de Lara, es parte de una identidad. Los Guaros de Lara es parte también de una identidad, el Lara Fútbol Club, desde el punto de vista deportivo que estamos hablando. Porque ahí se genera lo que es una pasión, porque la persona se identifica con. Entonces, cuando tú te identificas con algo, ahí tienes sentido de pertenencia, tienes memoria. A nivel nacional podemos hablar de la yaca, es una tradición. Y es una tradición, un principio generacional. ¿Por qué la yaca? Pues la yaca es algo muy propio del venezolano. Usted no lo va a conseguir en otro país, a menos que esa cultura se está trasladando a otros países. La yaca, por ejemplo, no es la misma manera de cómo la pueda haber preparado hace 30, 40 años una determinada familia a una familia actual, pero sigue siendo en esencia la yaca, que es parte de una tradición. Y hablando también de esta identidad, aprovecho la oportunidad para hacer un llamado de reflexión en cuanto a identidad en el mapa de nuestra Venezuela. Por ejemplo, el mapa de Venezuela incluye y debe incluir nuestro Esequibo, porque Venezuela llega del Golfo al Esequibo. Entonces tenemos imaginarios como por ejemplo Francisco de Miranda, uno de los grandes precursores de la independencia nacional. Ezequiel Zamora, también ahí está en el imaginario en una Venezuela post-independiente, en una Venezuela republicana. Nuestro mapa, nuestro libertador Simón Bolívar, haciendo referencia a nuestra identidad, a nuestra memoria y a nuestro patrimonio, que es el grueso de lo que en este momento vamos a disertar. Por ejemplo, tenemos este monumento natural, que es el Salto Ángel o Queretecupaybená, que es el lenguaje Pemón, lo correcto como debe llamarse. Y tenemos, por ejemplo, la Flor de Venezuela. La Flor de Venezuela es escuchen bien lo que voy a decir, es la obra de infraestructura que mayor sentido de pertenencia tiene Barquisimeto. ¿Por qué? Primero, es una flor, es una orquídea, y la orquídea es la flor nacional de Venezuela. Segundo, en su haber tiene elementos arqueológicos, antropológicos, tiene una colección de flora nacional, y esto le va a constituir varios elementos de la cultura nacional, así como también tiene colecciones fotográficas, plásticas, porque tiene una galería para esto. Entonces esto va a constituir
lo que es la mayor representatividad de un monumento moderno, no tan solo en Barquisimeto, sino en Venezuela, realizada por el arquitecto venezolano Fruto Vivas. Tenemos, por ejemplo, la Casa Eustoquio Gómez, que es la sede de la Corporación de Turismo de Barquisimeto. La Casa Eustoquio Gómez es una infraestructura de concreto armado realizada en 1926, que está ubicada en la carrera 17 esquina de la calle 25, de nuestra querida Barquisimeto. Hay algo muy interesante con esto, llamada Casa Eustoquio Gómez, que no debería llamarse de esta manera, porque no se le va a hacer honor a quien en los años 30 en Barquisimeto representó una de las dictaduras más sangrientas en la historia contemporánea de nuestra Venezuela. Entonces, hay unas propuestas que se le presentaron tanto a la alcaldía como a la gobernación para cambiar el nombre a esta casa y el sentido social, porque en las obras, en las infraestructuras no se pueden aglutinar, porque también está representado un archivo, una notaría. Entonces, o es archivo o es la sede de Cortuar. No pueden estar colindando dos cosas que no están paralelas, no están concatenadas. Entonces la Casa Eustoquio Gómez se propone colocarse Casa de la Reta Julio Garmendia o Salvador Garmendia o Casa Ramón Querales, en honor al cronista del municipio de Ibaní ya fallecido, el Ramón Querales. Entonces, siguiendo con el tema de las tradiciones, una de las grandes tradiciones, por ejemplo, es la procesión de la Divina Pastora. Eso es ícono de la representatividad de Barquisimeto, no tan solo a nivel arense y a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces, y hablando de turismo religioso, pero ahora la pregunta que todos debemos hacernos, ¿turismo religioso es única y exclusivamente hablar, disertar sobre la Divina Pastora? ¿Dónde me deja usted, hablando de religiones en un sentido global, por ejemplo, San Antonio de Padua y las tradiciones que hay cada 13 de junio, que no debe limitarse el 13 de junio, porque las cosas no son por temporada, a pesar de que el 13 de junio marca un ícono en las festividades de San Antonio? ¿Qué me dice usted, por ejemplo, de los rituales que se hacen de babalao, santero, espiritista, que sin caer en ese sentido religioso o fanatismo religioso, eso es parte de un sincretismo cultural que tenemos en la ciudad y que hay una representatividad en lo que es la zona denominada El Manteco, que hay un elemento comercial, cultural y religioso que es ícono en Venezuela, lo que es el sector del Manteco en Barquisimeto, Estado Lara. Entonces, las fiestas de Santa Bárbara. Entonces, yo creo que el turismo religioso en el Estado Lara y en Barquisimeto debe ampliar su marco y llevarlo no tan solo a la Divina Pastora, sino ampliar ese abanico a otros elementos de la religiosidad en Barquisimeto y en Venezuela. Y uno de los factores fundamentales de la cultura o de la crónica, y que todo promotor turístico, toda persona que vaya a disertar en este tema debe cuidar, es el lenguaje, porque el lenguaje es el patrimonio más antiguo y más sagrado que toda sociedad tiene. No entiendo, no comprendo cómo esa deformación del lenguaje, que se va deslastrando lo nuestro por tomar epítetos extranjeros, eso no debe ser. Eso es atentar con nuestra cultura y con nuestro patrimonio. Usted puede decir pana, amigo, en vez de parce. Estamos en Venezuela. Ojo, no estamos hablando de tener un chauvinismo ni echar hacia afuera lo extranjero, no, sino proteger lo nuestro en el máximo sentido de la palabra. Entonces, no debemos copiar frases extranjeras, sino lo nuestro. Por ejemplo, pasatiempo, asesoría en vez de coaching. Entonces, son cosas que debemos cuidar en el lenguaje que se debe utilizar a diario, y más aún si es un lenguaje académico o un lenguaje de un tecnicismo determinado. Entonces, ahora vamos a hablar dentro de lo que es el proceso de lo que es la historia local. Eso es muy importante que se deba manejar. Por ejemplo, en la historia local hay zonas de interés cultural, zonas de interés turístico,
hay zonas que se basan dentro de una comunidad, los maestros pueblos, tenemos nuestro espacio y cómo llegamos a relatar la historia de una comunidad. Muy fácil, a través, por ejemplo, de las fotografías familiares, a través de los documentos de propiedad de las viviendas. Ahí se va tejiendo para hacer la historia institucional de una determinada infraestructura o la historia de una comunidad. Por eso decía anteriormente que cuando hay un visitante y se le va a mostrar, por ejemplo, la historia del centro histórico de Barquisimeto, debe verse en el sentido histórico, en el sentido patrimonial y en el sentido global de cómo esa comunidad se dinamizó de la manera en que está. Cuando hablo de la dinamización, hablo de las dinámicas económicas, sociales y culturales que se dan allí en esa determinada zona al cual usted vaya a estudiar. Por ejemplo, ¿cuáles son los maestros pueblos de una determinada comunidad? Los artistas plásticos, los poetas, los cultores o aquellas personas que tengan un determinado oficio por un largo tiempo. Convierten en maestros pueblos, y hablando de maestros porque dejan un legado, dejan una enseñanza generacional, y reitero lo generacional porque hay que cultivarlo. Entonces es muy importante hablar de la historia local, o lo que plantea en el Centro Nacional de Historia con el maestro Aristides Medina Rubio, lo que es la historia matria, lo que es lo nuestro, el sentido, la historia madre, la historia de los pueblos. Entonces, hablando de ciertas categorías que se deben manejar, pues una de las categorías más importantes es cultura. ¿Qué es cultura? Hay un dicho, una frase que establece que cultura es todo aquello que queda después de una destrucción. Y eso es cierto. La cultura de los pueblos es lo más sagrado y lo más importante que debemos valorar. Pero vamos a hablar del punto de vista jurídico. ¿Qué nos dice la ley de cultura en relación a la definición de este término? Una ley que fue publicada en el año 2014, una ley relativamente reciente y que todos debemos conocer. Para hablar de este tema, les recomiendo lean la ley de cultura, la ley de defensa y protección del patrimonio cultural, entre otras cosas que vamos a adelantar más adelante. Por ejemplo, te define cultura de la siguiente manera: es la manera de concebir e interpretar el mundo, las formas de relacionarse entre los seres humanos entre sí, con el medio creado, y ese medio creado es por la naturaleza o por el mismo ser humano, los sistemas de valores y los modos de producción simbólica y material de una comunidad. Entonces, ¿cómo yo consigo dinamizar un espacio de acuerdo a mi pensamiento, de acuerdo a mis necesidades? Ahí es cultura. Cultura es una globalidad. Por ejemplo, cuando usted va a un sitio, cuando usted va a representar lo suyo, siempre hablamos de Venezuela y lo primero que nos llama a la mente, desde el punto de vista musical, es la música llanera. Pero es que la música llanera no es Venezuela, ya no es Venezuela, ya no es parte de Venezuela. Pero donde usted me deja desde el punto de vista cultural y de la identidad, por ejemplo, el vals zuliano, la contradanza, la gaita, el polo margariteño, un tamunangue. Debemos ir viendo la cultura en un sentido de mayor globalidad. También tenemos lo que es el patrimonio cultural, y es muy importante dentro de la cultura, dentro de las identidades, hasta el modo de vestir. Por ejemplo, usted puede ver a una persona con un pantalón blue jean, una camisa de cuadro, un sombrero y unas botas, y usted, para mucha gente dirá que eso es parte de la idiosincrasia o de la identidad del venezolano, pero eso no es así. Eso es una copia de lo que es el ranchero de Texas. Entonces debemos tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos, cuando vamos a hablar o a disertar sobre un tema tan delicado de lo que es la cultura, el patrimonio, la identidad y nuestra historia. Y cuando viene un visitante y le vamos a mostrar lo nuestro, es como una manera de que esa persona, que de acuerdo a sus intereses propios visita un determinado espacio, una determinada ciudad, debe llevarse la mejor impresión de ese sitio visitado. En este caso, nuestra ciudad Barquisimeto, la capital musical de Venezuela, la ciudad de las 5 vocales, la ciudad de los crepúsculos, la ciudad del Cardenales. Entonces, ¿pero qué es el patrimonio cultural?
Bueno, el patrimonio es el conjunto de bienes y manifestaciones materiales e inmateriales de la naturaleza heredados, que producto de la actividad humana y sincretismo histórico se entienden y reconocen como un resultado del testimonio significativo de la identidad cultural. O sea, hay patrimonio, lo que es lo tangible y lo intangible. El patrimonio, lo tangible es lo que usted pueda, evidentemente, tocar, palpar. Esta infraestructura en la que estamos haciendo esta conferencia es un patrimonio tangible, que es declarado bien de interés cultural. Como bien de interés cultural es muy importante saber su uso, su gozo y su disfrute a lo largo del tiempo. Y lo intangible es aquella manifestación como por ejemplo la procesión de la Divina Pastora, el San Antonio, el Tamunangue o un poeta. Bien, entonces tenemos que los bienes culturales o bienes de interés cultural que están enmarcados en una determinada zona, podemos, como reiteramos anteriormente, lo tangible y lo intangible. Lo tangible se refiere a objetos, a edificaciones, a sitios elaborados por el ser humano o por la naturaleza. Eso es muy importante, la obra humana o lo natural. Y dentro de esto están los bienes muebles e inmuebles. Y lo intangible tenemos que se refiere a las actividades del conocimiento que tiene un significado especial por los habitantes de un lugar. Lo intangible, por ejemplo, la poesía, la literatura de Rómulo Gallego, de Julio Garmendia, de Salvador Garmendia, de Rafael Cadena, poeta barquisimetano, nominado al Premio Nobel de Literatura. Fíjense ustedes lo que estamos hablando. Bueno, la poesía de Rafael Cadena fue nombrado en el año 2005 bien de interés cultural en el área de lo intangible. Y también dentro de esto no es única y exclusivamente aquellas infraestructuras a las que hemos hecho mención, porque no es lo único. También tenemos las colecciones privadas. En este caso son una foto sobre cómo eran los elementos del supermercado en un determinado espacio, en un determinado momento. Ahí tenemos una muestra en el tiempo y podemos, esto se convierte en un elemento pedagógico, un elemento cultural. Y hablando de las colecciones privadas y oficiales, se encuentran los museos, las pinacotecas, las galerías, que son entes encargados de un resguardo patrimonial. En el caso tenemos el Museo de Barquisimeto, la Casa Eustaquio Gómez, la Galería de Arte Municipal José Requena, y tenemos museos privados que personas se han dedicado a lo largo del tiempo a colectar, a resguardar, conservar piezas de determinado interés cultural, patrimonial o simplemente del coleccionismo. Entonces, por ejemplo, una de las pinacotecas que mayor fuerza patrimonial y cultural tiene es la pinacoteca que está en el segundo piso del Palacio de Gobierno, en el Salón Martín María Aguinagalde, que les recomiendo a los jóvenes y a todos que la visiten y que puedan observar las obras de arte que hay allí. Hay obras de, por ejemplo, de Eliezer Ugel, Luis Jordá, Arturo Michelena, entre otros artistas que son parte, como se puede decir en un lenguaje coloquial, la joya de la corona en la pintura del Estado Lara y parte de nuestro país. Bueno, jóvenes, esto fue la primera parte de la ponencia. Los invitamos a una próxima entrega del segundo capítulo, donde vamos a disertar sobre el patrimonio cultural pero desde el punto de vista jurídico, y vamos también a enlazar temas desde el punto de vista histórico.